aplicación que te conecta con especialistas de la salud y donde puedes comprar servicios médicos. ¿Has escuchado que hay personas que sonríen, pero muy en silencio, a lo mejor están deprimidos o están muy tristes y lo que hacen es apenas abren la puerta al mundo, sonríen y sonríen y son esos tal vez temores, tal vez preguntas o miedo a ser juzgado por la sociedad donde se van guardando sus dolores en secreto? Pues para hablar sobre este tema traemos a una de nuestras especialistas. Ella es Angeli Viscom. Bienvenida por estar acá. Gracias por aceptar esta invitación a Salud Vitale. A todos ustedes los invito a suscribirse y activar las notificaciones para notificarte cuando venga un nuevo tema de tu interés. Bienvenida, licenciada. Ella es licenciada en psicología, además, quiero comentarles. Gracias, Geraldine. Nuevamente te agradezco por estas invitaciones. Me encantan estos espacios porque funciona para poder actualizar a la sociedad con respecto a estos temas que son preocupantes en este momento y sobre todo a largo plazo. Así que gracias por tomarme en cuenta. Ay, gracias a usted. Sobre todo porque el tema de hoy es como la depresión también sonríe. Hay un movimiento importante a nivel mundial luego de la información de que la chica Miss Estados Unidos, bueno, se suicida, y luego de esto dicen, bueno, pero por un año en las redes sociales, en varias entrevistas, ella sonreía y no se le veían rasgos de depresión. Entonces, según su experiencia, ¿qué es la depresión? Ok, Geraldine, sí, así tenemos que empezar definiendo lo que es el concepto de depresión. Cuando hablo de depresión, hablo de un estado de ánimo bajo, me siento vacío, me siento sin esperanza y tengo esa sensación de tristeza. Okay. Ahora, hay que saber definir o ver el concepto de cuándo realmente es una tristeza o cuándo es una depresión. En efecto, como mencionaste, la depresión como tal no tiene una cara. De hecho, si nos vamos más allá, los conflictos que todos podemos tener, porque todos tenemos conflictos, no tienen una cara. Probablemente todos podemos tener temas económicos, temas a nivel familiar, temas de pareja, y cuando salimos de casa, que abrimos la puerta, en muchas ocasiones el mundo no sabe eso, que a veces tiene que ver también con la personalidad del individuo en este caso. Hay personalidades extrovertidas, personalidad introvertida, y este tipo de personalidad tal vez va a hacer que tú puedas mostrar la cara que tienes realmente al mundo, como pueda ser a la vez que no la muestres. Esto pasa no solamente con la depresión, es importante aclararlo. Esto puede pasar con cualquier conflicto. Nosotros podemos tener muchos conflictos y cuando salimos a nuestra vida cotidiana, muchas personas no se dan cuenta. Es como una toma de decisión. Yo decido quién se da cuenta, yo decido quién se involucra. Entonces, este tema de la depresión, nos dejamos llevar por depresión, tristeza. Va a estar triste y va a ir caminando y cuando yo lo vea que esté caminando, yo digo, oye, él tiene depresión. No, no es así. Hay muchas personas que dejan de ser funcional en sus actividades cotidianas, como hay otras personas que siguen siendo funcional. Y su tema es cuando se encuentran consigo misma, cuando regresan a casa, cuando tienen un espacio a solas, es donde entonces se manifiesta, en este caso, la patología. Pero es importante ver que muchas veces es depresión, como en otro sentido puede haber una tristeza. Okay. Así, por darte un ejemplo, podemos hablar de tristeza, digamos, un ejemplo con un tema de duelo. Un familiar que perdimos, vamos a pasar por un periodo de tristeza, por un tiempo que no podemos predecir, todo depende de la manera, si se despidió, si no se despidió, qué tipo de pérdida. Entonces aquí no podemos hablar de que hay una depresión, sino hay un sentimiento de tristeza que tiene un porqué. Entonces es importante tener esta parte clara, porque sí, la depresión se asocia con tristeza, ese estado de ánimo bajo, esa sensación de que no tengo esperanza. Ok, ¿quién determina que estoy en una depresión? Ok, en este caso tendría que ser un personal del área de la salud mental, psiquiatra o un psicólogo clínico, puede ser un psicólogo general si tiene las bases, o un psicólogo clínico. Es quien debería de determinar que hay un diagnóstico de depresión. Muy bien. A veces por el juicio, tal vez hemos optado por señalar a ciertas personas, y sobre todo voy a dar el ejemplo de la Miss, que es una de las más sonadas, porque ok,
eres contratada como animadora en uno de los más importantes estados televisora de tu nación, tienes una edad importante, eres joven, aún te ves hermosa. Parece como una vida exitosa que puede llevar a una persona a tener depresión si genera ingresos también, porque en un momento nombraba como que, bueno, las finanzas pueden estar afectando o problemas de pareja. Entonces, ¿existe realmente una línea, una norma que diga, no, bueno, si tiene todo esto, si es exitoso, no va a tener depresión? No, no, Geraldine, en este caso no existe una norma, no hay como un manual que dice, oye, mira, los que están acomodados económicamente no van a sufrir de depresión y los que estamos en un estatus social medio o más bajo, sí, sí vamos a sufrir de depresión. No tenemos un manual así, pero claro, hay veces cuando vemos las cosas desde lejos, a una distancia considerada, consideramos que la vida perfecta o lo que muchas veces, oye, nos gustaría tener o lo que muchas veces admiramos es lo que realmente hace feliz a uno. Entonces, no tiene que ver nada por aquí. Claro, sí sorprende porque el concepto que tenía la sociedad era que el que tiene depresión, eso se ve, eso se percibe. Y no, la depresión no siempre se puede percibir, no siempre es tangible. Todo depende también de la apertura que tenga en este caso la persona. Entonces, con respecto a la pregunta como tal, no hay un manual, pero los factores sí pueden variar. Puede ser por un factor ambiental, pudiese ser, estamos viendo todo lo que puede, no que es la realidad o en este caso, porque tendríamos que adentrarnos más para ver qué sucedió en este caso. Ahora, este caso sí llama muchísimo la atención por el tipo de persona que era, porque era una persona reconocida, pero asimismo hay muchísimos casos, si nos vamos a estadísticas, hay muchísimos casos al nivel mundial y en los últimos años se ha ido aumentando este índice de sobre la tasa de suicidio. Entonces, no tenemos, como te digo, en ese manual, pero sí muchas veces puede ser la depresión, puede ser un factor genético. Es decir, que se puede tener la predisposición exacto por la parte genética, por esta parte biológica. Puede ser un factor también ambiental, dependiendo del estilo de vida. Entonces, entiéndase que estilo de vida no es solamente me siento inservible, porque en muchas ocasiones es lo que refleja la persona que tiene tristeza. No siempre es el me siento inservible. Puede ser la carga también, la presión que uno sienta de trabajo, el que siento que no lo estoy llevando a cabo. Y también esto se asocia con la autoestima. Probablemente todo el mundo puede ver en este ejemplo como tal que me diste, oye, qué hermosa, casi perfecta, pero habría que ver desde su perspectiva cómo ella se mira en el espejo. A veces hasta problemas alimentarios, eh, de esto de temas, problemas de trastorno de conductas alimenticias, muchas veces también tiene que ver si la persona tiene anorexia, cómo se ve, cómo se percibe, esa autoestima. Una cosa es lo que nosotros podamos ver, que es totalmente subjetivo, y otra cosa es lo que ve la persona, que también es subjetivo. Entonces, todo esto puede involucrar también el tema de la autoestima. Miren, yo he tenido casos de personas con depresión y que parece que tienen todo, que tienen estabilidad económica, y que tienen familiares en donde el afecto no hace falta. Pero y cuando uno indaga más allá y hace su evaluación completa, la persona siente un vacío porque no es aceptada en su entorno fuera de su estilo de familia. No se siente identificado con un grupo, ha sentido traición por pareja, traición por amistades, y entonces la persona se siente, ¿qué hice mal? Yo no sirvo, quiero desaparecer porque resulta que no soy aceptado, nada más mi familia. Y entonces el día que desaparezca mi familia, si es pequeña, ¿qué va a hacer de mí? Esto sigue siendo subjetivo y se trabaja a nivel de terapia, pero es muchas de las cosas que pueden pasar para poder llegar a una depresión. Como te indiqué, está la predisposición genética, están los factores ambientales, está la cultura, los estilos de crianza muchas veces. Hay personas que dependen su resiliencia, no les importa el estilo de vida en que los criaron y simplemente salen adelante. Hay otras personas que no tienen mucha resiliencia, que la resiliencia es esa capacidad que yo tengo para afrontar los problemas. Hay personas que no la tienen y les empieza a afectar esta parte de que no tuvo una mamá que me comprendió, no tuvo un papá empático, que me apoyaron, solo se preocuparon por la parte económica.
Entonces, todo esto puede variar, todos los factores pueden variar y a la larga, al final sí, todos, no solamente la parte genética, todos debemos cuidar nuestra salud mental porque todos podemos estar propensos a una patología como lo que es la depresión. Cuando habla de patología y de depresión, entonces sí es considerada una enfermedad. Sí, correcto. Nosotros nos basamos en nuestro manual de los trastornos mentales, el personal del área de salud mental, Okay. y la depresión sí está dentro de este manual por lo que se considera una patología. Cuando hablo del sentimiento de tristeza, no es una patología. Okay. Ya cuando entro a hablar de depresión, sí hablamos de una patología en donde puedo ver una depresión leve, grave, moderada. Ahí habría que variar para poder tipificarlo, diagnosticar. Hay que hacer las evaluaciones correspondientes, ver si tenemos que trabajar de la mano con psiquiatría. Digo con psiquiatría en este caso porque hablo desde mi punto de vista como psicóloga. Entonces, entendiendo que la persona llegó a mí, tengo que medir si debo trabajar de la mano con psiquiatría. Sí puede variar, leve, moderado, grave, hay que ver si esta depresión ha sido recurrente en los últimos meses, en los últimos años, habría que verificar a nivel de evaluación con un personal del área de salud mental. Y se puede mejorar, se puede salir de una depresión. Sí, correcto, nosotros trabajamos a nivel de terapia con todas esas ideas o ese concepto que tiene la persona. Hay que ver qué es racional, qué no es racional y hacer que la persona lo vaya viendo de manera concreta, en un contexto real, porque podemos pensar e imaginar muchas cosas. Entonces tenemos que llevar a la persona en un contexto real, pero si se trabaja en terapia, la persona puede salir y en su mayoría sí sale. Lo que Ahora, pasa, Geraldine, es que dígame. muchas veces, perdona, te interrumpa, muchas veces esto se calla, las personas no lo hablan, no lo expresan, entonces, ¿por qué siento este vacío? La persona con depresión tiene la capacidad de cuestionarse, y esto es peor, de decir, ¿por qué tengo todo y yo me siento así? Entonces, todas estas cosas hacen que no haya una apertura para recibir la ayuda necesaria. Por eso es importante todos estos espacios para las personas que se sienten identificadas, digan, oye, ¿sabes qué? Tengo que buscar ayuda porque sí, sí se sale de esto. Sí, unas recomendaciones que se le pudiesen entregar a las personas si se sienten vacías, si sienten que de cierta manera no, a pesar de que tienen todo, sienten culpa de que algo les falta, pues ¿qué pudiese hacer? Exacto, ahorita que dices que sienten que tienen todo, a veces lo que para mí no es todo, probablemente para ti sí es todo. Entonces esto es relativo dependiendo la persona. Cada quien sabrá sus necesidades. Hay veces que de hecho hay frustración porque dice, bueno, tengo tanta edad y resulta que yo había planificado que a esta edad iba a tener esto y no lo tengo y por lo tanto Claro. me siento inútil, me siento inservible, que son muchas de las cosas que vemos cuando estamos hablando de una depresión. Entonces habría que verificar el tiempo, si la persona hace sus actividades, se siente cómoda, pero simplemente quisiera más. Ahí hay que ver, ahí no pasa nada. Lo que hay que hacer es una estructura, un plan de vida, un plan de meta, qué quiero, a dónde quiero ir, qué quería tener a esta edad y cómo puedo empezar a solucionar o acortar camino para realizar mis actividades. En el caso de que sea un tema de frustración porque no he logrado lo que yo tenía planificado desde antes, se puede trabajar con las metas. Entonces, la depresión al ser silenciosa es un enemigo fuerte porque te dice, no salgas de la cama, quédate todo el día, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de nada. Pero cuando llega la tarde, entonces te sientes mal porque se te fue todo el día y no hiciste nada. Entonces, aquí hay que trabajar con mucho esfuerzo mental y por eso es importante tener los conocimientos, porque entonces uno podemos empezar a trabajar a nivel de recomendación, hablando que no hay una depresión grave, que no hay una depresión moderada, pero bueno, me siento identificada con ciertos síntomas, uno hace una estructura, un plan de vida, un horario, uno lo pega cerca de su recámara, en su dormitorio. Bueno, quisiera levantarme a tal hora, hago un poco de ejercicio, es bueno. Siempre que hablamos de salud mental es bueno la alimentación, es bueno hacer ejercicio y sobre todo dormir a las horas que se esperan, entre 6 a 8 horas. Esto nos ayuda a tratar de tener una vida un poco más saludable. La toma de decisiones es importante. Siempre nosotros somos quienes tenemos esa toma de decisión.
Pero a veces cuando hay depresión es difícil, es sí, ya todo el mundo me dice, oye, levántate, no puedes estar ahí, pero es que ¿cómo lo hago? No puedo, esto no me deja. Y es lo más doloroso en este caso de la depresión, y que a veces tus propios familiares te castigan, porque dicen, no entiendo, no tienes todo, si hubieses pasado por los conflictos que yo pasé, tú estuvieses peor, tienes que levantarte, tú no eres fuerte. Y son cosas que debemos evitar cuando hablamos de Ok. depresión. Sí, no compararnos con otras personas. Y Exactamente. también con algún familiar, o sea, si vemos a algún familiar que está pasando por alguna situación, pues, ¿qué pudiésemos hacer? ¿Cómo lo invitamos a pedir ayuda? Porque tal vez y no quiere conversarlo, no se siente cómodo diciéndonos qué está sintiendo. Claro, no se siente cómodo, pero en la mayoría de los casos en casa nos damos cuenta. Tal vez el Okay. mundo no puede ver ese sentimiento que yo tengo de vacío, pero en casa sí. Entonces, simplemente de estos temas hay que hablarlo. Estos temas están asociados también a suicidio, que de hecho es el ejemplo que estás indicando. Entonces, en la mayoría de los casos está comprobado a nivel de estadística que todo el que se suicida, perdón, sí lo dice, sí de alguna manera lo hace saber. Y todavía nosotros los psicólogos estamos tratando de romper estos paradigmas de que todavía la sociedad tiene en mente. Lo que pasa es que el que se quiere suicidar no lo dice, simplemente lo hace. Entonces, no es así. Siempre hay indicios. El estado de ánimo puede estar hoy bajo y de pronto mañana la persona está feliz y el siguiente día se suicidó y uno dice, oye, pero si ayer estaba feliz. Estos vienen siendo síntomas que tenemos que revisar. Entonces, en este caso, el familiar simplemente debe acercarse teniendo empatía. No podemos compararnos con otro. De hecho, fuera de una patología, eh, nos molesta a todo ser humano que nos comparen con otras personas. Entonces, con la depresión menos podemos trabajar. Hay que ser empático, escuchar, entender qué le duele a esa persona, si la persona sabe decir de dónde viene ese vacío. Muchas veces van a tener respuesta, otras veces simplemente te van a decir, no entiendo, sé que lo tengo todo, pero me siento de esta manera. Entonces, el familiar lo ideal es que primero se acerque, que no haya cuestionamiento, que sea empático, que dé opciones dependiendo lo que la persona le brinde. Si es un tema de que no se siente cómoda por lo que ha logrado en su vida a nivel, digamos, profesional, motivarlo y ver qué opciones tenemos. Entonces, dependiendo cómo uno ve ese avance, entonces uno recomienda, bueno, ¿y qué te parece si buscamos ayuda psicológica? Vamos a leer en las páginas, aunque sea que vayas una primera vez para ver qué tal te sientes. No es que el psicólogo me va a decir lo mismo que yo sé, bueno, pero vamos a intentar pues una primera vez y ya dependiendo tú decides y de esta manera sin hacer presión, Claro. Buenísimo. pero siempre haciendo un acompañamiento, porque en muchos casos el que tiene depresión se siente solo. Parece que tiene muchas personas, pero él se siente solo. Entonces hay que hacer acompañamientos sin cuestionar o ponerme de ejemplo o comparar. Muy bien. Un ejemplo o mentiras, tres mentiras que posiblemente indique, no, bueno, indique la sociedad. Ay, bueno, si es deprimido tiene que verse de esta manera. O sea, tres mentiras de cómo lucen las personas con depresión. Ok, tres mentiras serían, número uno, que cuando salen a la calle tienen que estar tristes. O que tú lo sientes que están como más enlentecidos en la parte psicomotora, de que caminan más lento, de que están cabizbajo. Esto también es un mito porque acá ya tenemos un ejemplo propio a nivel mundial real de que se veía otra cara y se cometió un suicidio. Entonces, todo es relacionado a la parte psicomotora, de que estoy triste, va caminando, ay, mira, tiene la cabeza agachada, no tiene contacto ocular, son parte de las cosas que son simplemente mitos y que no son una realidad. O que todo el que tiene depresión, no, es que está encerrado y no sale desde hace rato, está depresivo, no. Sí es cierto que en gran mayoría no quieren hacer sus actividades, pero no en todos los casos. Hay personas que aún les queda en parte de su fortaleza salir y hacer sus actividades. Y ya luego es otro tema cuando regresan a casa. Entonces, en este sentido, pudiésemos mencionar, destacar estos mitos que han perdido placer por actividades. No todos pierden placer por actividades. Si es un síntoma, en la mayoría de los casos, para nosotros como profesional, darnos cuenta
pero a veces resulta que esta persona sí perdió placer, pero igual hace las actividades y no le expone al mundo que perdió placer. Okay. Y también sería otra cifra que usted comentó, que no todas las personas se ven deprimidas, o sea, no todas las personas, usted ha comentado uno anterior, es mentira que las personas no dicen cuando se van a suicidar. Exactamente, este sería otro mito en cuanto a la pregunta entre los tres, sería otro y muy importante. No todo el que tiene depresión tiene idea o pensamientos suicidas. Ah, wow. Eso no, estaría buenísimo, claro, no todo el que está transitando por depresión está pensando en quitarse la vida. De Ah, hecho, hay unos, de hecho, Geraldine, que tienen miedo a morir. Ah, wow. Entonces, no todos llegan a un suicidio, pero sí es una de las patologías que más indica que hay alta tasa de suicidio. Entonces, eso, claro, es una alerta, pero no todos. Hay muchos que a veces tienen comorbilidad, que es cuando tengo la presencia de dos patologías, y las tienen a veces con ataque de pánico o ansiedad. Entonces, esto puede hacer que su temor sea la muerte, la ansiedad sea a que tengo miedo a morirme. A veces se pueden alterar por todo este tipo de información y tanta información o lo que pasó con la misma, lo que pasó acá, lo que pasó allá. Entonces la persona dice, es que yo estoy sintiendo todo eso, pero yo no me quiero morir, no quiero llegar a ese punto. Muchas veces también la creencia religiosa, a veces esto puede variar, no es un tema como tal dentro de terapia, pero sí puede variar, dependiendo la parte religiosa, la persona dice, bueno, ¿qué hay después de la muerte? Que ya es un tema que no es de nuestro contexto, pero es importante destacarlo porque es lo que puede pasar muchas ocasiones con el que tiene depresión. Pero con este tema del suicidio sí debemos de ser más empáticos. A veces cuando vemos las redes sociales, muchos intentos de suicidio, uno dice que si él quiere no va y lo hace en un lugar público. Pero ¿qué pasa si parte de ese vacío de la persona es que está buscando llamar la atención? Entonces a nosotros nos parece bastante apático este tipo de conductas, pero siempre hay que ver más allá. Siempre detrás de una conducta, buena o mala, siempre hay algo, siempre hay un porqué, siempre hay una historia. Claro, y está importante, sí, porque hay mucho juicio acerca de eso. Ay, sí, se quería suicidar y por eso llamó la atención de todo el mundo aquí para que lo detuviera. No se quería suicidar, el que se quiere suicidar va y no le dice a nadie. Claro, qué interesante también no dejar pasar por debajo de la mesa ni las emociones, ni el miedo, ni las sensaciones de otra persona. Toda situación es importante y más si vamos pro a la vida. Exactamente. Todas estas señales, que todo lo que hemos venido hablando en este tiempo, todas las señales son importantes. Son importantes para mí como familia, son importantes para mí como profesional del área de la salud, es importante para el mundo. Todas estas señales, estos síntomas, todos estos signos debemos de prestarle atención y no cuestionar, porque a veces somos muy duros. Entonces resulta que la persona, sí, el intento llegó a un intento, no se dio, no se consumió, pero luego la persona está expuesta a todo lo que escriben en las redes sociales. Entonces, sí, puede estar en terapia, pero todos estos tipos de comentarios que vemos entonces en las redes sociales no nos ayudan a continuar de una manera positiva. O todas las reuniones familiares giran en medio de decirte tú, de señalarte tú te quisiste suicidar, tú hiciste esto en tal momento. Entonces, como mirar, primero, cómo nos sentimos y también colocarnos en el lugar de la otra persona que está siendo juzgada. O sea, cualquier persona puede en algún momento tener la probabilidad de atravesar una depresión. Sí, correcto, cualquier persona. Puede ser a raíz de una situación, hasta cierto punto, como te puse el ejemplo del duelo, hasta cierto punto puedo considerar que es una tristeza. Pero después, dependiendo de la prolongación del tiempo y de los síntomas, se puede volver patológico, dependiendo cómo llevó esa pérdida. Entonces, sí, a pesar de que hay factores genéticos que hacen que uno esté propenso a la depresión, también está la parte ambiental, los estilos de vida, la parte cultural, el tema de la autoestima, la ansiedad, a veces alguna enfermedad que pueda tener la persona. Todo puede ser, nos pudiese llevar a una depresión. Por eso hay que cuidar siempre la salud mental. Perfecto. Bueno, licenciada y psicóloga
Angeli Viscom, muchísimas gracias por acompañarnos. Si quieres agendar con ella, lo puedes hacer ingresando a www.saludvitale.com y allí puedes organizar tu cita vía chat o por llamada. Muchísimas gracias. Gracias a ti nuevamente, Geraldine, siempre contenta cuando me toman en cuenta, porque me gusta hablar de estos temas, que la persona se psicoeduquen y que sobre todo se rompa ese mito de que sí, lo que pasa es que el psicólogo van los locos y demás. No, nosotros trabajamos con temas de la salud mental. Todo el que va a terapia no se queda en terapia para toda la vida, eso es falso. Nosotros trabajamos con objetivos y empezamos a minimizar las conductas o pensamientos que tenga el individuo. Así que nuevamente gracias y estoy a la orden. Gracias a usted, gracias a todos ustedes por conectarse. Recuerden activar las notificaciones y suscribirse para poderte avisar cuando vengamos con un nuevo tema y puedes revisar toda la información que tenemos allí. Estuvimos hablando con la licenciada Angeli Viscom sobre ataques de pánico la vez pasada, ¿cierto? ¿Fue correcto, y salud mental. Salud mental, todo lo que abarcaba de salud mental. Entonces, pueden de inmediato ir a ver también ese video. Gracias por acompañarnos hasta acá. Dejen sus comentarios para poder poco a poco ir respondiendo cualquier inquietud que se les vaya presentando. Recuerda que cuidar tu salud es vital. A la orden, saludo.